Vamos a aprovechar que el internet está fortaleciendo, o sea, está subiendo la potencia y vamos a dar inicio. La intención es estar conectado hasta las 8 de la noche como máximo o para revisar el material del día de hoy. Entonces, van a sentir un pequeño atraso ahorita de 3, 4 segundos porque le vamos a dar inicio a la grabación de la clase para que todos los que están en el grupo premium puedan tener en su computadora grabada la clase en su totalidad. Cualquier duda o pregunta sobre el grupo premium, en todos los grupos que están interactuando ahorita, que están gratis, pueden buscar a uno de los administradores y hacer por el privado cualquier pregunta referente a cómo se pueden pasar al grupo premium. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al primer bloque de clase del día de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre cuidado de paciente hospitalizado en el hogar. Vamos a grabar. Entonces, dando inicio al cuidado de paciente en el hogar, recuerden, muchas de nuestras funciones o para ser un profesional exitoso, nuestra profesión tiene el libre ejercicio. Es una ventaja que nos da todo el personal que trabaja en salud, tener un libre ejercicio de la profesión. Claro, eso amerita cierto grado de responsabilidad y en muchos países un grado de responsabilidad con respecto a lo que sería CENIA, fisco, los impuestos. Porque nosotros debemos emitir una factura. Por dar un ejemplo, en Venezuela los servicios de salud no cobran impuestos sobre esa parte, pero sí hay que declarar. Entonces, hay que tener un talonario de libre ejercicio de la profesión en Venezuela. Yo los invito a revisar en cada país cómo se hace el libre ejercicio de su profesión. Igual, yo voy a estar dando ejemplo del país que conozco, que es donde ejerzo enfermería. Venezuela me permite a través de los colegios de enfermería tener nuestros tabuladores. ¿Qué es un tabulador? Una tabla que me dice en cuánto es la recomendado que el colegio dice que es el mínimo que yo puedo cobrar una de mis actividades de enfermería, como puede ser el cuidado de 8 horas, de 12 horas, de 24 horas, cuánto puedo cobrar, cuántos serían mis honorarios profesionales, que sería el término correcto, honorarios profesionales, por una alimentación parenteral o una alimentación enteral, una administración de medicamento intravenoso, intramuscular, subcutáneo, un control de signos vitales, baño en cama, cuidado de paciente que esté en total dependencia de la persona, o sea, dependiendo. Todo eso se suma, se hace un promedio y usted puede hablar de sus honorarios profesionales por guardia o por actividad con los familiares del paciente o quien dice también directamente con el paciente. Pues puede ser un ejemplo, yo tengo una caída en moto, no tengo familiares que me cuidan o vivo con mi madre, que es una persona mayor, y yo tengo una operación que me operaba las 2 rodillas. Entonces yo puedo contratar el ejercicio profesional de un enfermero para que me ayude durante mi periodo de postoperatorio y recuperación. Entonces, eso es muy importante. Los invito a experimentar, a ingresar, a trabajar también de libre ejercicio. ¿Por qué los médicos son exitosos? Porque la mayoría de los médicos toman su especialización y montan o tienen su consultorio privado. No es que necesariamente trabajen en una clínica, tienen sus consultorios privados, los que son cirujanos sí, tienen que tener clínica o asociarse clínica para su cirugía, pero por ejemplo un médico internista o un cardiólogo, todas esas son carreras que permiten ejercer. Y ahorita con lo de la pandemia, se han reinventado los médicos, ya tienen consultas vía webcam, vía internet, todo eso, comunicación biomédica, interactúan, envían los récipes, toda esa parte. De hecho, las farmacias han inventado eso, de que también hay delivery de medicamentos. Entonces, es muy importante la parte que enfermería debe actualizarnos en esa parte. Vamos a empezar con que enfermería entonces es, digamos, una profesión que nos va a permitir el libre ejercicio de la profesión. Por consiguiente, cada persona, cada profesional de salud o enfermero, yo lo invito a que tenga un emprendimiento. Es verdad, pues hay emprendimientos que yo quiero hacer ponqué, torta, casar, pero qué lindo y qué profesional se ve que yo estudié en una universidad, tengo mis credenciales de licenciatura en enfermería, cuidado de pacientes y que mi emprendimiento sea cuidado de pacientes a domicilio. Igual pues, hay profesiones de que yo puedo ser especialista en cuidado de pie diabético, cuidado de úlcera por presión, cuidado de herida, preoperatorio, perdón, pre o postoperatorio.
sería una parte de que podíamos simplificar nuestro abanico de ejercicio de nivel de profesión, o una atención ampliada, completa de ejercicio de cuidado. Yo hoy a final de la tarde le voy a subir, por ejemplo, la pequeña publicidad que yo paso cuando me preguntan que si, cómo cuido, qué servicio presto de enfermería, un pequeño video de creo que dura 10 segundos explicando cómo hacemos nuestra atención, perdón, y mi emprendimiento está asociado a un servicio de médicos. ¿Qué pasa? Yo les brindo el asesoramiento con doctores, el paciente puede tener contacto con sus doctores y yo puedo entender con sus doctores de cabecera, y también brindo a un doctor a contacto para, por ejemplo, es como si estuviera hospitalizado el paciente en una clínica y tengo un doctor al llamado 24 horas al día, y eso es un adicional. Y el doctor me va a permitir o me da la ventaja a mí de poder actuar si lo amerito sin esperar el consentimiento del médico de cabecera, si el médico no está disponible las 24 horas del día. Y así nosotros diseñando este emprendimiento. Entonces, para mis colegas que están empezando o quieren un repaso de las actividades principales que vamos a hacer, vamos a dar inicio. Entonces, uno, esto no es que siempre va a aparecer porque estamos en pandemia, estamos en COVID. No, el siempre, de lo siempre, vamos a manejarnos 5 momentos para la higiene de manos. Lo que quiero entender, y vuelvo y repito, esto no es que cuando este año termine, si termina la pandemia de COVID, no vamos a olvidar de esta lámina. No, esta lámina ha existido en el cuidado de pacientes, tanto intra como hospitalario, sin haber llegado a lo que sea la pandemia. Uno, nosotros antes de entrar en contacto con el paciente, debemos lavarnos las manos. Es la pelea que tenemos yo como profesor de que mis alumnos se acostumbren que el uniforme de asistencial, el uniforme que voy a utilizar para estar dentro del hospital, no lo debo llevar de mi casa colocado, puesto para el centro asistencial, porque de mi casa puede haber una contaminación, en el transporte público puede haber una contaminación, llegando al hospital puede haber una contaminación y introduzco un contaminante, un agente contaminante biológico al centro asistencial. Y igualmente no debo devolverme con el uniforme que utilicé dentro del centro asistencial para mi casa. De ahí la importancia. O sea, yo, para evitar cualquier contacto, antes de yo tocar al paciente, yo debo lavarme las manos. Fíjense que si han estado en la parte de cirugía, los doctores se lavan las manos antes de entrar a una cirugía, y usted sabe que ellos se van a envolver completamente en material estéril, pero igualmente tienen que lavarse las manos. Después, ¿cuándo es el segundo momento? Antes de realizar una tarea aséptica, yo debo lavarme las manos. Después del riesgo de exposición a un líquido corporal, o sea, por ejemplo, yo voy a cambiar la bolsa recolectora de orina y es verdad, está estéril, está limpia por fuera. Yo la voy a vaciar hacia un pito, hacia un pato, hacia un envase. Colega, así yo sienta que no me contaminé, que yo usé guantes, yo debo lavarme las manos. Si estamos previniendo reducir el consumo de materiales y como el guante no se ensució, no entró en contacto y mi familia nos pide que economicemos guantes y no voy a pasar 8 horas con los guantes, yo lavo los guantes con los guantes colocados. Eso es una garantía de seguridad. Me quito los guantes, los pongo a secar y me vuelvo yo a lavar las manos porque no sé si en el momento de quitarme los guantes me contaminé con la humedad de los guantes que estaban sucios o que posiblemente tuvieron sucios. Después del después del contacto con el paciente, si me lo lavé antes de tener contacto con él y así yo lo saludé, lo toqué, conversé con él, le pasé un vaso de agua, le recogí el vaso de agua, yo debo lavarme las manos antes de entrar en contacto. Y aquí es donde otra vez le voy a explicar mi experiencia como profesor. Yo hablo con mis alumnos de que por favor, la primera vez pido el favor de que no lleven teléfono celular, que el conteo de signo vital y tiempo se debe hacer mínimo con un reloj de muñeca que tenga segundero. Porque yo, vamos a ver si puede verlo en la cámara, yo con un reloj de segundero veo en mi mano el segundero y puedo hacer la palpación. Ahora, si yo no tengo un reloj, sino un reloj inteligente, un reloj digital, entonces yo tengo que tocar el reloj para iniciar la función y tocar mi paciente. ¿Qué estoy haciendo? Que yo voy a intentar descontaminar mi teléfono, mi reloj, porque yo toqué. Igual pasa si me acostumbro a hacer todo con el teléfono. Voy a tener que tener un estuche para el teléfono. Y es mentira.
no se utiliza, a pesar que sí hay, por ejemplo, todo estuche para ir para la playa, para el río, para proteger los aparatos electrónicos, que queda una barrera, usted no va a tener eso. Yo todavía no he visto el primer pasante, médico, enfermero, colega, de que llegue al hospital, meta su teléfono en un estuche de esto, cargue el teléfono dentro de un estuche y antes de salir y sacar el teléfono, vacíe, limpie, esterilice el estuche y después saque el teléfono. Entonces, pendiente con esos pequeños tips con respecto al reloj, con respecto al lavado de manos, con respecto al uso del celular. Después del contacto con todo el entorno del paciente, que llamo entorno. Si yo recojo sábanas, si recojo, acomodo cama, si recojo, quito paraván, si retiro las medicinas que estaban tomando X, ese es el entorno. Puede estar contaminado por el paciente. Ahorita lo que ha sido COVID ha permitido regresar a esa vieja escuela de estar pendiente de mi protección, de mis métodos de barrera, de lavarme las manos y eso. Fíjense que ya la guerra con los estudiantes ha disminuido con respecto a los largos de las uñas, al uso de pulsera, al uso de anillos. Eso es muy importante. Quiero hacer un pequeño anexo aquí. No tengo nada en contra de la religión, las creencias, pero existen muchos amuletos, protecciones, cuidados, regalos de bautizo que son esclavas. Señor, yo los invito a que si van a hacer un tipo de estas actividades o estas funciones, traten que sea digamos, de último, plan B, que sean las esclavas que se ponen en las tobillos o tobilleras o cadenas, pero que no sean pulseras. Porque recuerden que nuestros guantes deben cubrir por encima de las muñecas. Entonces, eso puede implicar que esos anexos a nuestro, como las esclavas, pulseras, pueden contaminarse o pueden causar daño en los guantes. Y entonces puede ser un foco de infección del personal de enfermería. Un pequeño repaso sobre lo que son las variantes entre síntomas y signos. Porque cuando hablamos de signos vitales, hablamos que son todas las manifestaciones corporales perfectamente cuantificables y observables que podemos dar en una persona que nos va a demostrar que tiene vida. Pero la vamos a dividir entre síntomas y signos. Entonces, síntomas sea toda aquella manifestación que el paciente me dice, me da que tiene, como por ejemplo dolor, náusea, vómito, escalofrío, vértigo, mareo, hasta la misma hambre. Pero a diferencia de un signo, es todo aquello manifestación que yo puedo cuantificar, que son objetivas, que son físicas o expresión física del cuerpo que yo puedo cuantificar. Que ya la ciencia le ha dado un valor específico a ese valor. Entonces, si empezamos con el primero, que sería el pulso, vamos a hablar del pulso como la expresión periférica de cómo late el corazón. Lo vamos a localizar, como lo dicen aquí en la imagen, en el cuello vamos a denominarlo pulso carotidio. En la muñeca, pulso radial, porque estaremos en la arteria radial y en el cuello en la arteria carótida. En el brazo, puedo hacerlo en el pliegue del codo para que sea arteria braquial, o lo puedo hacer, si subo mi brazo aquí para que lo vean a través de la cámara, aquí entre lo que sería la masa muscular bíceps y tríceps, bíceps adelante, tríceps posterior, aquí está el hueso húmero, ahí yo entro a encontrar también la arteria braquial, también puedo sentir el pulso braquial. En la pierna, aquí donde nos muestra la imagen, la frontera entre lo que sería la arteria inguinal, región inguinal, aquí que sería la arteria ilíaca convirtiéndose en arteria femoral, pulso femoral me lo permite localizar aquí fácilmente. Ajá. No sé por qué si fue blanco. Entonces, fíjense, el pulso va a tener una característica. El pulso, para que lo vayamos repasando, recuerden que va a estar entre 60 y 100, dice la mayoría de la nomenclatura, pero en las últimas actualizaciones del 2019 para acá se habla de 60-90 en reposo para un adulto. Entonces hay que estar pendiente de eso. Cuando tenemos corta edad, o sea que somos jóvenes, el pulso es inversamente proporcional a la edad. A mayor edad, el ritmo cardíaco desciende.
a menor edad nacemos con mayor ritmo cardíaco. Por ejemplo, un bebé puede manejar fácilmente 120, 90 de pulsaciones y no tiene una taquicardia, sino que está aumentado el pulso. Cuando hablamos de taquicardia, nos asociamos siempre que el prefijo taqui es elevación de la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de elevación de la frecuencia cardíaca, hablamos de ritmo cardíaco. Pero cuando hablamos de pulso, hablamos de taquifignia. Taquifignia. Porque taquipnea es respiración, taquifignia pulso, taquicardia es frecuencia cardíaca. Entonces, el prefijo taqui quiere decir que está aumentado. Como todos ya sabemos que la técnica es palpar una arteria con los dedos índice y medio, pero siempre surge la pregunta, ¿por qué no puedo utilizar el dedo pulgar? Y la mayoría va a responder que tiene pulso propio. Todos los dedos de la mano tienen su pulso propio. La explicación más coherente para nosotros los profesionales de salud es decir que no se palpa el pulso con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar es más grueso y más corto. Todos los dedos de la mano tienen 3 falanges, que son los huesitos que están en los dedos de la mano. Fíjense que todos los dedos tienen 3 huesitos, mientras que el dedo pulgar tiene nada más que 2 en lo que es propiamente dicho el dedo. Entonces eso lo hace más corto. Si lo hace más corto, le gana más presión a la arteria. Por ser el dedo más grueso, por consiguiente su arteria es más gruesa. Literalmente le llega la arteria radial directamente al dedo pulgar. Entonces, cuando utilizamos el dedo pulgar, podemos confundir el pulso del paciente con nuestro propio pulso. Pero si hacemos una excesiva presión de nuestros dedos en la zona, podemos ocluir el pulso del paciente y sentir nuestro propio pulso. Lo pueden hacer, como por ejemplo, con una mesa. Usted presiona con sus dedos, los pulpejos, una mesa y hace fuerza y va a sentir el pulso. Y estamos claros que la mesa no tiene pulso. El pulso es nuestro propio pulso. Cuando hablamos de control del pulso por un minuto, recuerden que el pulso puede variar durante 60 segundos. ¿Qué es lo que hacen los electrocardiogramas? Ver si la persona tiene ritmo o está rítmica, o sea que no tiene ritmo, que es una patología típica de que puede tener un paciente postoperado o un paciente hospitalizado en su casa o en una habitación que puede tener alguna patología cardíaca. De eso la importancia que, a pesar que es verdad que en deporte yo puedo hacer una trampa, hago ejercicio, me mido o cuantifico mi pulso por 6 segundos, al terminarlo contar 6 segundos que tenía, por decirle algo, 8 pulsaciones en 6 segundos, multiplico por 10 y me da 80 pulsaciones por minuto. ¿De dónde salió eso? De que 6 segundos por 10 me dan 60 segundos para yo cortar tiempo y ver si voy a buen ritmo, si estoy ganando resistencia o no estoy ganando resistencia. Entonces, si yo mantengo un pulso de 80 pulsaciones por minuto haciendo ejercicio, tengo buena condición física. Ahora, en caso real, yo hago ejercicio 10 minutos, me cuantifico el pulso por 6 segundos y me voy a contar unos 12 latidos por 6 segundos. Si lo multiplico por 10, mi corazón va a estar latiendo 120 latidos por minuto. Si yo en 5 minutos no retomo mis pulsaciones normales, yo estoy en algo alterado, porque se habla de que toda persona sana, después de un susto, una alteración, un ejercicio, un movimiento brusco, 5 minutos basta para que la persona retome su nivel normal. Cuando hablamos de respiración, vamos a hablar de 2 movimientos, inspiración y expiración, lo que va a ser inhalación y exhalación. Cuando inhalamos o inhalación es la introducción del aire, pero fíjense, cuando entra el aire, la caja torácica tiene que expandirse, las arcos costales suben, el diafragma se extiende o se contrae hacia abajo. En la exhalación, el diafragma tiene que subir, los arcos costales bajan y el aire sale. Lo que es, eso es ventilación, porque propiamente respiración es otro proceso más profundo y más fisiológico, que consiste en el intercambio gaseoso del aire inhalado por el aire exhalado. Cuando inhalamos, las concentraciones de oxígeno en el aire promedio es de un 21% de oxígeno en el aire que respiramos. Pero como yo estoy en toda Latinoamérica, todos van a saber que dependiendo del país, la concentración de oxígeno va a variar. ¿Por qué? Porque el aire, la concentración depende. Se estima que hay 21% de oxígeno en el aire a nivel del mar. A medida que eso va subiendo,
la concentración de oxígeno va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, mis colegas que están en Chile, Perú, pero que están o en Bolivia, que están en las partes más altas, las concentraciones de oxígeno en su atmósfera, en su aire, es un poquito menor. Por eso yo, que soy de Venezuela, que soy de la cordillera, o sea, soy del oriente, o sea, estoy a nivel de playa, o sea, vivo en la playa, nivel del mar, viajar bruscamente y ubicarme en Bolivia, en una de sus provincias que está en la montaña, igual que Chile, igual que Perú, me va a causar dificultad respiratoria porque disminuye la concentración de oxígeno en sangre en mi cuerpo. El nitrógeno está en promedio 79 y el CO2 en 0,04%. Entonces, cuando exhalamos, invertimos. El aire que exhalamos lleva una concentración de 16% de oxígeno, 79% de nitrógeno, porque no hacemos nada con el nitrógeno, pero incrementamos el CO2 a un 5%. Gracias a nuestra vegetación, a las plantas, todo eso se invierte, se filtra, se purifica, son nuestros pulmones y podemos tener un aire rico en oxígeno con una concentración de 21%. Recuerde que ahorita que estamos en pandemia, ha sido muy, no quiero que confundan estos valores con la saturación parcial de oxígeno, que debe estar por encima, para que sea súper o muy ideal, por encima del 98% de saturación parcial de oxígeno. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ajá. Fíjense que no sé qué está pasando, pero los cuadros donde están los valores se han desaparecido. Tranquilo, yo se los voy a subir al grupo de WhatsApp. Entonces, los valores de respiración promedio va a estar en un adulto entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Aquí mismo, taquipnea es cuando la respiración está por encima de lo normal y bradipnea por debajo de lo normal. Recuerden, los prefijos bradi por debajo, los prefijos taqui por arriba. Prefijo es la primera que se le coloca a una palabra. Es un truco que aprendemos en medicina para aprender muchos términos, aprendiendo los prefijos y los sufijos. Entonces, cuando llegamos a la temperatura, recuerden que lo ideal es utilizar termómetros en contacto. Ahorita con lo que da pandemia han evolucionado a muchos termómetros digitales. Aquí quiero hacer un break. ¿Qué pasa? Cada termómetro digital está calibrado, especificado para ciertas áreas corporales. Eso es lo que nos implica que debemos leer. Mientras, por ejemplo, la teoría básica de los termómetros de vidrio, que tienen mercurio dentro y que deben llevar entre un 3 a 5 minutos de contacto con la piel, que dependiendo del bulbo, que es esta punta que está aquí ampliada, la punta del bulbo, corto y ancho es el termómetro rectal, largo, delgado, termómetro oral para ser debajo de la lengua y en la región axilar, que ellos van a medir que la temperatura normal va a ser entre 36.5 a 37.5, que ellos lo máximo que bajan de temperatura es a 32 grados centígrados y lo máximo que suben es hasta 42. Ajá. Y deben estar en contacto con la persona. Eso ya es lo básico. Pero los termómetros digitales que manejan láser, contacto, hay mucha literatura que habla que deben ser medidos en la frente, que a una cuarta de distancia de la frente, otro a media cuarta, que deben ser tocados en el cuello para medir la temperatura del sistema circulatorio del cuello, que pueden ser en el antebrazo, cara anterior del antebrazo, o que donde te lo quiera colocar, que en el dorso de la muñeca. Y ha creado mucho di y direme. Lo importante es que cada equipo de este tiene una especificación. Unos especifican que deben entrar en contacto porque traen como especie una copa, que es como que marca la distancia con el sensor adentro para que usted entre en contacto con la piel y el sensor aísle la temperatura alrededor y tome la temperatura. Otros tienen un láser, una luz que puede reflejar. Entonces, a diferencia que a mí me enseñen con el termómetro digital marca X y me traigan marca B, yo debo averiguar las instrucciones, las especificaciones de ese termómetro para que estén pendientes con respecto a eso, porque van a tener diferentes variantes que pueden dar un mal diagnóstico, que nosotros somos la cara presente. Recuerden que estamos hablando de que estoy en la casa y debo comunicar lo que estoy viendo, lo que estoy cuantificando al doctor.
Entonces, básicamente aquí les presento el oral, el axilar y el rectal. Para los bebés, ideal y recomendable es el axial, debido a que ellos tienen un tejido adiposo adicional que va a alterar la temperatura en lo que es la región axilar. Para los bebés también está este termómetro óptico que va en el oído, pero fíjense, una pequeña recomendación. Si ya de por sí el de vidrio que yo puedo esterilizar es solamente para ese bebé, el del oído trae con especie de unas copas que en otorrinolaringología se llaman puntas de otoscopio y que se pueden esterilizar. Pero mi recomendación en la unidad de terapia neonatal es que cuando se usa el termómetro, esa punta de otoscopio tiene que ser solamente ese niño. Y si el niño está hospitalizado por una patología de infección en el oído, debo tener identificada cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Por dar un ejemplo de una marca, por ejemplo, el termómetro Brown, trae la punta de otoscopio fija y trae una punta de otoscopio desechable, que son como unas pequeñas membranitas muy delgadas que se colocan para proteger la propia punta del termómetro para administrar o para hacer la medición de la temperatura. Vamos a hablar de la presión arterial. En la presión arterial debemos que tener mucho cuidado, porque recuerden que yo debo hacer mi relación, y vamos a empezar a mezclar aquí, la relación enfermero-paciente muy acorde, porque recuerden, una pequeña diferencia que cuando yo aleje en la hospitalización a mi paciente del núcleo familiar, debo recordar que el paciente, la salud se maneja en un binomio físico que está incorporado por la condición física del paciente, la condición social del paciente o el entorno y el ambiente. Entonces, el paciente tiene un binomio de integración. Entonces, puede ser que sí, el paciente está hospitalizado, yo quiero que cuiden a mi padre, a mi abuelo, porque tiene hipertensión arterial. Cuando estaba en el hospital, se calma y en la noche o en la tarde se vuelve a alterar. Posiblemente es la relación, el abandono, el apego, la discusión, escuchar los problemas. Entonces, cuando está en la casa, literalmente tiene una ventaja. Cuando el paciente está en su casa, no le alteramos el medio ambiente al que está acostumbrado a estar. Que en algunos pacientes, por ejemplo, cuando están en terapia intensiva, que es mi punto, el paciente se siente afectado porque le cortamos ese binomio. Permiso, un poquito de agua. Fíjense, le cortamos esa parte en la terapia intensiva y vemos que hay pacientes, como tengo pacientes que se alteran porque no tienen contacto con su familia, no saben qué está pasando en su núcleo familiar, los problemas. Tenemos pacientes que le va de maravilla cuando están alejados y tan pronto termina la visita, vemos o notamos durante la visita que están alterados todos los valores. Entonces, hay que tener mucha relación enfermero-paciente para entender quién es el familiar que lo altera, quién es el familiar que lo calma, qué noticias le pueden dar, qué noticias no le pueden dar. Ahorita en esta parte de la pandemia que se ha cuidado paciente a domicilio, es muy importante ver que la discusión de los familiares con respecto en la sala o en la cercanía del cuarto de hospitalización, hablando que no tienen, se está quedando sin plata de fondo, que ya no tienen para el siguiente cambio de oxígeno, que el tratamiento, que dónde van a sacar para la placa. Entonces, esas conversaciones deben evitarse en el centro. Entonces, fíjense que no es solamente hablar del costo de cuidado de un paciente con el familiar, sino hablar de cómo se va a manejar las conversaciones referente al entorno familiar y referente al paciente en las cercanías del paciente para ayudar a la mejoría. ¿Por qué se lo digo? Porque uno de los signos vitales que se va a alterar es la presión arterial, porque la presión arterial se va a alterar por molestia, por preocupación, y eso sin apartar las patologías propias del paciente. Estoy hablando de las que pueden estar afuera en el entorno. Perdón, disculpe. Entonces, fíjense, repasamos para que recuerden un ratico sus clases. Hablamos de que la presión se va a manejar por un valor sistólico y un valor diastólico. Que la sístole es causada por la sístole cardíaca, que consiste en la contracción del músculo cardíaco del miocardio, y que el valor de la cifra diastólica es causada por el movimiento o por la diástole cardíaca, que es la relajación del miocardio, del músculo cardíaco. Recuerden que el corazón de adentro hacia afuera se llamará endocardio, miocardio y pericardio.
pericardio, la membrana externa, endocardio, la membrana interna. Miocardio, digamos que ya es propiamente el músculo cardíaco, porque la presión arterial va a estar dada por la presión que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria cuando el corazón se contrae y la presión que queda cuando este se relaja. Por eso que les muestro esta pequeña corte de una arteria y que la flecha señala que lo que está flotando aquí dentro de la sangre, que se ve transparente, sería la sangre con los componentes celulares, que en este caso serían los eritrocitos, la presión que ejerce en ese bombeo contra las paredes de la arteria. Podemos hacer un pequeño repaso, sobre todo para los compañeros o futuros colegas y para mis colegas que se quieran introducir en la parte de educación, que si lo queremos hacer en una presentación, esta es la mejor gráfica que me puede mostrar, cómo voy a explicar qué pasa. Primera instancia, voy a colocar el brazalete en el brazo del paciente, 2 travesaños o de dedo del paciente por encima del pliegue, con la manguera del brazalete en la cara anterior. Aquí yo voy a sentir el pulso braquial del paciente y ahí yo voy a colocar la membrana del estetoscopio. Ahora, lo correcto es que yo utilice la pera, para bombear aire al brazalete cerrando la válvula que está aquí, cierro y bombeo aire para aumentar la presión del brazalete. Sin dar mis dedos que están midiendo el pulso, sin midiendo el pulso, yo voy a subir la presión. ¿Qué tanto voy a subir la presión? Voy a subir la presión hasta que yo pierda el pulso que estaba sintiendo al principio. Cuando yo deje de percibir el pulso, hasta ahí voy a subir la presión. Voy a colocar mi estetoscopio en esa área y voy a empezar a dejar caer la presión lentamente, abriendo muy lentamente la válvula. Eso me va a dar que subió la presión mientras sonaba el pulso, dejó de sonar, paro, pongo el estetoscopio y dejo de descender. Cuando yo escuche el primer ruido, que sean los ruidos de coro-cos, porque fue el doctor que lo describió, ahí tengo mi presión o mi valor de la presión sistólica, y cuando lo pierda, tendré el valor de la presión diastólica. Por eso es que el ejemplo aquí es que cuando yo escucho el ruido en el estetoscopio es la presión sistólica. Cuando yo lo pierdo es la presión diastólica. La presión arterial sistólica ideal por el séptimo comité de hipertensión arterial o por la mayoría de los valores habla que debe estar entre 100 y 139, pero el nuevo sistema, nuevo valor de presión arterial por el séptimo comité habla que llega hasta 129 y la presión arterial diastólica entre 60 a 90. ¿Por qué está la nomenclatura de milímetros de mercurio? Porque en su principio, esta presión, en vez de ser con un esfingomanómetro que mide presión de aire dentro del brazalete, lo medía una columna de mercurio que estaba calibrada en milímetros. O sea, estaba calibrada en centímetros, pero para hacerlo preciso, el doctor lo cuadró con los milímetros de cada centímetro. Y de ahí se hablaba de los milímetros y del mercurio porque era la columna de mercurio. Aquí les presento ciertas alternativas porque es verdad, yo en terapia neonatal y terapia adulto cuento con brazaletes de diferentes tallas para medir la presión en el paciente. Y yo puedo adaptar mi brazalete de WS en adulto hasta un XXXL y simplemente desconecto los brazaletes y lo conecto a la manguera del lector. Yo también tengo en terapia neonatal brazaletes que vienen desde neonatal a pre, que son extremadamente pequeños, porque a los bebés también se les mide presión arterial. Pero estas alternativas que te ve aquí no es solamente para las personas que tienen amputado un miembro superior, un miembro inferior. Porque recuerden, si estamos hablando que mi emprendimiento es para cuidar pacientes que también pueden ser postoperatorio o pacientes que han tenido accidentes, que tienen que tener un cuidado en su casa mientras se realiza la recuperación o la operación, yo, por ejemplo, puedo tener diferentes lugares donde yo medía presión arterial. Puede ser que, este ejemplo, por ejemplo, el paciente tiene su brazo derecho inmovilizado, tiene un yeso, mientras que en el brazo izquierdo, que es este ejemplo, está cateterizado, tiene un cateterismo aquí, o sea, la administración de medicamentos se está haciendo en esta arteria, o aquí.
Yo no puedo medir la presión por encima, la tengo que medir antes. El brazalete me puede ser que es muy pequeño para el grado del brazo del paciente, que es el otro ejemplo. El brazalete es muy pequeño para un brazo extremadamente grande. Entonces, yo lo puedo tomar aquí en la muñeca. La única diferencia es que voy a traspolar esta arteria, que es la arteria radial, el pulso de la arteria radial o combinación de la arteria braquial, la voy a traer para igualito. La arteria radial está aquí en la muñeca, como cuando tomamos pulso radial, que es la versión de este lado de la presión. Lo podemos utilizar en personas muy delgadas en la pierna, pero tomando la arteria poplitea, que es la que está en la fosa de la rodilla, con una persona extremadamente delgada en el grado de nutrición, para poder mantener un brazalete ajustado o que tenga problemas para utilizar los brazos. En una persona que puede ser el mismo caso, que no puede utilizar los brazos, pero su talla no me permite poner el brazalete en el muslo, yo me voy a ir al brazo de la arteria tibial. Recuerden que la arteria tibial va a tener relación es con el dedo pulgar, detrás de lo que sería el tobillo. Y aquí estaría la arteria tibial posterior para sentir el pulso. Recuerden esta imagen porque es muy práctica a la hora de tener cierto grado de dificultad para medir lo que sería la presión arterial. Estos valores son muy importantes, la exploración, porque la exploración de las pupilas es muy importante en un paciente, sobre todo postoperado, o un paciente que, por ejemplo, esté cuidando. Vamos a ver qué paciente se me ocurre. Un paciente, cáncer terminal con metástasis. Me van a poner o voy a tener la orden de administrar morfina para dar, porque recuerden, hay pacientes que su patología no va a mejorar, su patología se vuelve de aguda a crónica. Entonces va a ir aumento y deterioro. En cáncer se pide es que ayudemos a tener una muerte digna con el mínimo dolor que se pueda tener. Entonces, la enfermedad de tener un CA es muy dolorosa en la mayoría de los casos. Entonces, mantener a mi paciente sedado para que esté cómodo, confortable, es muy importante, pero tengo que estar pendiente de las dosis, porque lo puedo llevar a un paro respiratorio, porque la morfina, al ser un opiáceo, me puede llevar a un paro respiratorio. O cuando yo voy a llevar ahora a un paciente que está en casa, que puede estar abusando de los analgésicos, me lo va a permitir. O un paciente que está sufriendo un ACV, un evento cerebrovascular, porque recuerde, puede estar hospitalizado, puede en su casa por una patología y puede tener otra más adicional mientras está a mi cuidado. Entonces, hablemos de las pupilas. La pupila, que es el centro de lo que llamaríamos el ojo. Recuerden que lo blanco es la esclerótida, el iris es lo que nos marca el color, que es un músculo liso, y el iris crea la pupila. Claro, aquí delante del iris está una cúpula que será la córnea, pero digamos que ahorita no me interesa la córnea, vamos directo con la pupila, que es el orificio formado por el músculo iris. Este, cuando se contrae o se relaja, hace que se dilate o se reduzca la luz. Una pupila isocórica son unas pupilas que tienen un diámetro promedio de 2 milímetros de diámetro. Entonces son iguales. La miosis es cuando las pupilas están muy contraídas por debajo de esos 2 milímetros. De hecho, pueden llegar al tamaño de 1 milímetro, que es lo que se llama en el argot prehospitalario pupilas en cabeza de alfiler. Para que se acuerden de ese alfiler, es el alfiler que traen las camisas nuevas cuando son de marca, que son las que permiten que en el empaque la camisa esté totalmente dobladita sin que se mueva. Esos alfileres que causan cierta dificultad cuando la estamos probando, esos mismos alfileres. Asociada con intoxicación con insecticidas, drogas y todo lo que causa, digamos, hipnosis. Midriasis son las pupilas dilatadas y digamos que son causadas por falta de oxigenación en la primera instancia. O sea, eso quiere decir que si me falló el oxígeno, me está fallando el medidor, no tengo oxímetro para medir al paciente, pues esto es una condición que me puede decir que está teniendo falla de oxigenación. De ahí donde vienen las pupilas en la parte prehospitalaria, pupilas en ojo de pescado. Recuerde, un pescado que vive del oxígeno que está en el agua, cuando muere o está muriendo, las pupilas se van dilatando a medida que pasan más horas de que ha sido sacado del agua. Cuando hablamos de pupilas anisocóricas, que son pupilas que no están parejas, donde una pupila responde y la otra se va a midriasis, yo voy a tener dos alternativas. La primera, que es traumatismo cráneo encefálico,
que si yo tengo un paciente que estoy cuidando en casa, la única forma que mi paciente que yo cuido deambule, por ejemplo, por un Alzheimer, un Parkinson, que puedo tener cuidados, eso otro, si quieres, me he olvidado esa parte, un emprendimiento de enfermería, puede ser que mi especialidad es cuidar y acompañar pacientes con deterioro mental, que puede ser Parkinson, Alzheimer o demencia senil, porque hay personas que con la edad vienen ciertas enfermedades que degeneran el autocuidado del paciente. Y ante la falta de un autocuidado, están entonces el personal de enfermería para eso. Entonces, puede ser que se me cayó en el baño, se cayó en la cocina, perdió el estado de conciencia y me presente este signo. Ahí es donde yo tengo que llamar al familiar, llamar a mi sistema de emergencia. En Venezuela sería 911, en otros países será 171 y así sucesivamente. Llamar, reportar y pedir apoyo. Puedo tener al paciente en un evento cerebrovascular porque puede ser que el paciente me lo entregan, no me dicen qué tiene, o simplemente quieren ver qué tanto conocimiento tengo yo para hacer mi examen físico, porque aquí se los voy a comentar. Que yo vaya a cuidar a un paciente no quiere decir que yo me voy a ir de bruces, que solamente voy a aceptar lo que el familiar me está diciendo que tiene mi futuro paciente. Yo debo hacer mi valoración de mi paciente. No, él no sufre de presión arterial, él controla esfínter, él camina solo, todo eso. No, yo tengo que hacer mi examen físico. Porque puede ser, sí, puede ser que camina, pero pasa muchas horas sentado y puede estar haciendo una úlcera. Puede tener úlcera de presión, úlceras venosas, tener malos hábitos alimenticios, de comunicación, de autocuidado. O de higiene que pueden comprometer su estado de salud. Ajá, fíjense. Ahorita vamos a pasar a las posiciones del paciente que son muy importantes porque estas me van a permitir en algunos casos mejorar la respiración, la circulación, hacer ciertos procedimientos y sobre todo evitar úlceras de presión, las que son UPP. Recuerde, nos pueden seguir por nuestras páginas y usted va a poder ver que nosotros también nos dedicamos a talleres exclusivos de cómo prevenir y cómo tratar úlceras de presión o úlceras por presión, cómo curar heridas, cómo administrar medicamentos y cómo hacer traslados de pacientes. Vamos con nuestra primera posición. La posición es posición de Fowler o lo que literalmente uno llama posición semisentado. Esta es una posición que en primera instancia permite dar una circulación al paciente, pero principalmente permite mejorar la respiración, disminuye el gasto cardíaco cuando la persona se encuentra con problemas respiratorios y problemas de arritmia cardíaca. El paciente puede respirar mejor y disminuye el gasto cardíaco en posición de Fowler. Aparte que da más tranquilidad porque observa, tiene la vista a nivel y me permite manejarlo. Una posición para que mi paciente no se ruede es que deben fijarse que al momento de yo doblar la cama, la cadera debe coincidir con el doblez de la cama clínica. Debe coincidir. Las almohadas son muy ideales que deben estar haciendo que forme un ángulo abierto las rodillas, evitando que los talones no permanezcan en una misma posición porque yo puedo crear entonces una úlcera de presión en los talones. Y sobre todo si mi paciente no tiene buenos movimientos autónomos y está, por ejemplo, paralizado del cuello para abajo, tengo que prevenir entonces los codos. En esta posición, la presión no va a estar en los codos, va a estar aquí en la parte donde yo coloque las manos. Por eso que la mejor posición, vamos a ver si la puedo ver aquí en la cámara. ¿No se ve? ¿Sí se ve? No se puede ver, no la consigo. La cámara está muy pequeña, no me ve. Ajá, la mano. La mano debe permanecer así y aquí una pequeña almohadita, porque así la mano permanece neutra y es una buena mano para una persona que no tiene o que está en cero movilidad de miembro superior para que tenga circulación, lo que no quiere decir que igual como él, yo también tengo que girarle la mano. Ajá. La posición de supina y posición prono. Posición supina es boca arriba, posición prono es boca abajo. Aquí, aparte de tener mi almohada en la nuca, aquí yo debo proteger los codos, debo proteger el pliegue de las fosas popliteas y debo proteger los
talones. Estoy hablando de mis pacientes que van a permanecer periodos largos de tiempo en la cama, porque estas son áreas donde se van a producir los UPP, úlcera por presión. Cuando tengo mi paciente en decúbito prono, debo hacer lo mismo con las terminaciones de los dedos, tobillos, espalda, codo, el cuello, pendiente de cuando giremos la cabeza, porque no puede tener la cabeza contra la cama, la posición de las orejas, porque mucho tiempo de un lado lateral puede fallar la circulación de esta parte de las orejas. En la región inguinal debo estar pendiente, sobre todo cuando tratamos con varones, la posición como queden los testículos y el pene, porque también puede haber falla de circulación si queda bajo mucha presión para el cuerpo. Cuando hablamos de posición lateral, aquí se la voy a tener en dos imágenes, porque el lateral no es solamente colocado de lado, sino que yo debo poner almohada de apoyo en la espalda, una almohada de apoyo en el brazo que queda superior por la inclinación, la caída, codo, cuello y una almohada entre las piernas cuando están separadas y un rato juntas. Esta posición me permite que la persona no se venga boca abajo y es muy esencial mantener un reloj. Un reloj uno lo llama que cada 15 por decirle, 15 o 20 minutos como mínimo, a máximo 45 minutos, yo debo ir rotando a mi paciente de supino, lateral, prono, otra vez lateral, pero ahora el lateral primero puede ser un izquierdo, después un derecho y así sucesivamente, como si yo estuviera, disculpen la comparación, horneando un pollito, boca arriba. Seguimos grabando. Entonces fíjense, hubo un pause porque se cayó el internet. Retomamos, creo que fue donde quedé, que iba a implicarle que, disculpen la comparación, con respecto a cuando estamos asando un pollito de mi paciente, 20 minutos en boca arriba, 20 minutos de lado, lo coloco boca abajo, que es una de las posiciones, digamos, menos cómodas, y giro a mi paciente. Eso me permite que las sábanas se mantengan, que poder estirar la sábana, variar la posición del paciente, pero sobre todo mejora la circulación y me evita una úlcera de presión. Fíjense, aquí les quiero mostrar muchas, digamos, condiciones. Ahorita con COVID es muy importante la protección de nosotros, como utilizar tapabocas, máscara, guantes, batas desechables. ¿Por qué pasa? Cuando uno manipula a un paciente, debe haber